Ellos podría representar nuestros valores, pero ¿quién de todos ellos será, sin discusión, el castellano y leonés de la historia? Muy buenas y bienvenidos al Castellano y Leonés de la Historia. El programa en el que conoceremos la vida de nuestros 100 personalidades más destacadas. Con el objetivo final de que ustedes elijan al que será el castellano y leonés de la historia más influyente y el más querido. Y con el aliciente, además, de conocer a aquellos que han hecho de Castilla y León la gran comunidad que es hoy. Y directamente, si te parece, vamos a pasar a esos primeros personajes. Así es, si estamos hablando en plural, pues nuestro primer personaje de hoy tiene, digamos, como 3 cabezas, por así decirlo. Explícame, por favor, eso, que aunque creo que nuestros espectadores ya sabrán a quién te estás refiriendo, pues mira, por si queda duda. Seguramente, pues son los que dieron origen al que hoy celebramos como Día de la Comunidad. Estoy hablando de Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, los famosos comuneros. Es lógico que hagamos con ellos esta excepción de ser presentados a los 3 juntos, pues su causa, su lucha, su destino estuvieron siempre unidos a lo largo de la historia. Padilla, Bravo y Maldonado, es que sale solo, no puedes nombrar a uno sin nombrar a los otros 2, ¿verdad? Y aunque quizá Juan Bravo fue el que más liderazgo tuvo de los 3, juntos se sublevaron contra la corte extranjera de Carlos I. Juntos encarnaron la indignación de las gentes de Castilla, juntos fueron detenidos tras la derrota de la batalla de Villalar y finalmente juntos fueron decapitados. Conozcamos, si te parece, un poquito mejor las circunstancias de este movimiento y el coraje de sus protagonistas. A principios del siglo XVI, estos campos de Castilla estaban gobernados por un rey extranjero. Carlos I de España y V de Alemania se ganó el rechazo de unos súbditos castellanos que veían cómo este monarca se dedicaba a beneficiar a su pueblo centroeuropeo a costa de perjudicar los intereses españoles, circunstancia que despertó el levantamiento de los comuneros. Representan, yo creo que la idea de no estar conformes con lo que establece un poder absoluto y, en consecuencia, el valor principal de los comuneros es esa idea de libertad. Lo que busca es una revolución política que dé más representatividad a las Cortes, que limite el poder real y que podría conducir incluso, hay algunos que han dicho, a una suerte de república, de configuración del Estado al estilo de las repúblicas que en ese momento había en Italia. Y sobre todo proteger lo suyo, que era de lo que se trataba aquí, proteger lo que tenemos, que no nos lo lleven, que nadie dirija desde cualquier punto desde Flandes o desde donde sea, que dirija el comercio de España. Ante tal situación, Juan Bravo decidió no quedarse quieto y movilizarse en defensa de su pueblo. Lideró desde Segovia la revuelta comunera junto a Juan de Padilla y Francisco Maldonado. La gota de colma al vaso del movimiento comunero, que es el impuesto que el rey Carlos V logra que se apruebe en Castilla para permitirle hacerse con la corona imperial. Poco a poco, los 3 líderes comuneros fueron extendiendo su revolución por el territorio español. La quema de Medina del Campo por el ejército real fue un antes y un después. Provocó un mayor odio del pueblo castellano hacia su rey belga y dio a los comuneros el apoyo definitivo de toda Castilla. Lo que no consiguieron fue el pretendido respaldo de la madre del rey, conocida como Juana la Loca. Así pues, la Santa Junta Comunera decidió asumir por sí misma la tarea de gobierno con una estructura que recuerda a la democracia actual. La Junta de Tordesillas están representados todos los gremios y todos los sectores que hay en esto. Quiere decir que no era exclusivo, como se pretendió vender, de una rebelión de los nobles. No,
es de la nobleza apoyada por el pueblo. Los movimientos de emancipación, los movimientos liberales del siglo XIX e incluso del siglo XX y posteriormente la transición a la democracia siempre van a recurrir al ejemplo histórico de los comuneros para esgrimirlos como sus antecesores. Tras prácticamente un año de rebelión, las tropas del rey Carlos asestaron un importante golpe a los comuneros en la batalla de Villalar. Fue un 23 de abril de 1521. Al día siguiente, los 3 líderes comuneros fueron decapitados, empezando por Juan Bravo. ¡Parad! Degüéllenme a mí primero, para que así no vea morir al mejor caballero que queda en Castilla. Solamente por el hecho de pedir morir el primero y no querer ver cómo moría su gran amigo e incluso pariente, que era Juan de Padilla, eso ya es lo que cuenta todo del personaje. El personaje es un símbolo de bondad, de entrega por una causa. A pesar de la derrota, la llama comunera volvió a reavivarse siglos después. En la Constitución progresista de 1869, ahí hay un rebrote del movimiento comunero, como vuelve a haber un rebrote del movimiento comunero en la Segunda República Española. Hay que recordar el sentido, el significado que tiene el morado en la bandera de la República, que representa ese pendón castellano, junto al rojo y al guata. El año 78 es cuando surge la gran explosión, porque acuden a Villalar del orden de entre 100 y de 100.000 personas en adelante. Los medios llegaron a llegaron a decir que había 200.000 personas. A partir de entonces, cada 23 de abril, Castilla y León conmemora la lucha de Bravo, Padilla y Maldonado por la justicia y por la libertad de su pueblo. Un hecho que hace más grande el sentimiento de pertenencia a esta comunidad. ¡Viva Castilla! Y a continuación vamos a abordar una figura cuyo oficio está directamente ligado con nuestro programa. ¿Por qué lo dice Rosa? ¿Se trata de un periodista, de un comunicador? ¿Ha trabajado en esta casa? No me refiero a eso, sino a la labor de investigación histórica que hacemos en este programa. Se trata de un historiador muy reputado, Claudio Sánchez Albornoz. Pero, a ver, yo creo que Sánchez Albornoz no nació en Castilla y León, en realidad, ¿no? ¿No es así? No, nació en Madrid en 1893, pero su destino estuvo siempre vinculado a nuestra comunidad. Fue nombrado catedrático numerario de Historia de España por la Universidad de Valladolid y murió en Ávila en 1983, donde obtuvo la medalla de oro de la ciudad. Pues su vinculación es inapelable, entonces. Además, fue presidente del gobierno republicano en el exilio y miembro de la Real Academia de la Historia, príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y pionero defensor del concepto autonómico de Castilla. La vida de Claudio Sánchez Albornoz, desde luego, es fascinante. Claudio Sánchez Albornoz fue un férreo defensor de Castilla y León como comunidad autónoma. Me dio soporte ideológico, político e histórico de que Castilla y León tenía una razón de ser fundamental, no solamente por la contribución histórica, sino porque había siempre sido muy generosa. Él decía que Castilla y León fue la que cubrió prácticamente y financió todos los gastos de la construcción de nuestro país, desde los reyes católicos y antes, ¿no? Y que los demás pues eran apéndices. Ideas que fundamentó a través de su investigación sobre la historia medieval de España. De ella sacó una conclusión. Demostrar precisamente que no hubo esa convivencia tan armónica que Américo Castro defendía entre cristianos, musulmanes y judíos, sino que precisamente fue la reconquista, ese deseo de reconquistar las tropas al musulmán y defender la fe cristiana, lo que marcó la razón de ser de nuestro país.
Sánchez Albornoz, aunque nació en Madrid, pasó varios años de su vida en Ávila. Defendió a los abulenses desde su puesto en el gobierno republicano. Él es diputado 3 veces en las 3 legislaturas por la provincia de Ávila, pero él tiene unas intervenciones parlamentarias en defensa de la reforma agraria y en particular de la defensa de algunas de las situaciones injustas que vivía el campo de Ávila. Era un republicano, pero con unos principios, yo creo, socialdemócratas. Es decir, ese sentido de la justicia, ese sentido de buscar el bien y la democracia, la libertad. Después de ocupar importantes cargos políticos durante la República, la guerra civil obligó a Sánchez Albornoz a dejarlo todo y a separarse de su querida España. Primero estuvo en Francia y después en Argentina. Allí fue nombrado presidente de la República en el exilio. En sus viajes nunca faltó su historia de España. Y en la Argentina, pues su principal actividad fue formar una escuela de historia de España, lo cual es todavía más difícil porque en la historia de España, en la Argentina y sobre todo la historia medieval, resulta mucho más tangencial que en España. Se lo disputaban las universidades, en concreto en Argentina, ¿no? Y allí fue maestro, allí escribió muchos libros, allí tuvo tertulias de todo tipo y no perdió nunca la relación con nuestro país. Llevaba 2 relojes y en uno llevaba la hora de allí de Buenos Aires y en otro la de España, para un poco pues tratar de seguir la vida de que irían haciendo sus hijos y sus nietos en esos momentos en Ávila o en Madrid. Acabado el franquismo, se apresuró a viajar a España, a su tierra, la que no vio durante sus 40 años de exilio. Se fue de Argentina, pero solo su persona. Su obra siguió allí presente. En la Universidad de Buenos Aires subsiste la cátedra de Historia de España que fue creada para él y ahora la están ocupando los discípulos. Y por otro lado, pues en la Argentina sigue publicándose los Cuadernos de Historia de España, que es una revista que él empezó el año 1943. Ya de vuelta, la España de la Transición recibió a Sánchez Albornoz con admiración y el reconocimiento de sus paisanos no se hizo esperar. Premios como el Príncipe de Asturias y varias medallas de oro dieron fe de la importante aportación que hizo este político e historiador a su país. Su honestidad, su compromiso con la democracia, con los valores fundamentales como pueden ser la libertad y la tolerancia, creo que hoy en día siguen estando plenamente vigentes. Su seriedad, su compromiso hasta el final con sus ideas, creo que desgraciadamente hoy no muchos políticos pueden decirlo. Falleció a los 91 años de edad en Ávila. En su epitafio se puede leer una de las claves de su existencia: la libertad. Y ahora que, Rosa, hemos llegado ya una vez más al ecuador del programa. ¿Y quién nos falta por hoy? Uy, no voy a decir nombres, pero sé que por un lado tenemos a un músico burgalés y por otro a un reciente presidente del gobierno. ¿Qué te parece? Entonces creo que no hace falta decir nombres, al menos en el caso del presidente. Supongo que nuestros espectadores ya se imaginan quién es. Seguramente. Entonces déjame contarte primero algo de Antonio de Cabezón, el músico al que te referías, sin duda más desconocido actualmente. Y te dejo a ti con el presidente para el final. De acuerdo, cuéntame ese entonces. Antonio de Cabezón fue el músico de cámara de Felipe II y con él recorrió Europa, acompañándolo siempre en sus viajes para dar a conocer su música, precursora de numerosas nuevas formas, y la de nuestro país, y para deleitar a todos aquellos que escucharan su maestría, principalmente en la música para teclado. Como significativa curiosidad diré que Antonio de Cabezón fue ciego desde niño, lo cual no impidió que desarrollara su talento musical por el que fue alabado y aún hoy recordado.
Así suena una pieza del gran compositor español del siglo XVI, interpretada por uno de los mejores musicólogos españoles, maestro en música renacentista y barroca y especialista en Antonio de Cabezón. Realmente, claro, Cabezón es un caso verdaderamente interesante de una personalidad de un origen rural que sin embargo pues es elevada a las más altas esferas artísticas de la época y que además, bueno, pues ha dejado toda esta huella que es muy interesante para entender y para vivir ese mundo tan particular que es esta España de primera parte del siglo XVI, una España aparte poderosa y de una internacionalidad fantástica. Y tenemos en cuenta que es ciego, esto significa además no solo la cantidad de repertorio que se sabía de memoria, que era la técnica habitual de interpretación del momento, sino también su habilidad para adaptarse, para aprender nuevos instrumentos, nuevos repertorios. Esto significa que tenía unas dotes musicales excepcionales, sin duda. Natural de Castrillo de Matajudíos, en Burgos, un pueblo en el que su huella está muy presente y en el que todavía hoy se puede visitar la casa en la que nació. Y aquí tenemos el testamento de Antonio Cabezón, en el cual toda su herencia, todas sus tierras, toda su ganadería, que era una familia muy importante, una casa solariega muy grande, lo llevaba su hermano Diego. Tenía muchos empleados y muchos pastores. Ya desde su juventud, sus dotes musicales le permitieron formar parte de la corte, donde irá haciendo carrera hasta convertirse en el organista oficial de los reyes. Y desde muy niño pues estuvo tan estrechamente vinculado a la música y con tanta brillantez que llamó la atención del entorno del emperador Carlos V, y desde los 16 años entró a formar parte nada menos que de la capilla musical de la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V. Lo que significa que a una temprana edad había alcanzado ya uno de los cargos más importantes de este oficio en España, en el Reino de Castilla. Viajó por toda Europa acompañando al rey, lo que contribuyó a extender su prestigio más allá de nuestras fronteras. Además, Cabezón estuvo muy en contacto con los círculos intelectuales de la época, con los erasmistas, con lo que dentro de la corte de Felipe II hasta el año 66 en que muere Cabezón, pues representaba lo más progresista, digamos, y lo pues intelectualmente más granado de ese momento. Fue sin duda uno de los grandes intérpretes y compositores de tecla del siglo XVI europeo. Y no solo tuvo un reconocimiento en España durante su vida, sino que también se intuye que tuvo una importante repercusión en otros países de Europa. Un reconocimiento que se prolonga hasta nuestros días y del que pueden dar buena fe en su pueblo. Aquí tenemos gente que nos escribe de extranjero preguntándonos por Antonio Cabezón, la vida de Antonio Cabezón, o sea, se interesan mucho por la vida de Antonio Cabezón y al pueblo nos le da mucha vida. Hay mucha gente que viene a visitar la casa de Antonio Cabezón, la plaza, organistas a tocar, porque quieren, la ilusión es tocar en el pueblo de Antonio Cabezón. Los vecinos quisieron homenajear al compositor cambiándole el apellido al pueblo, una propuesta que finalmente no pudo llevarse a cabo. El pueblo de Castrillo de Matajudíos quiso cambiar el nombre para dar a reconocer el hijo ilustre en honor de él y ponerle Castrillo de Cabezón. Pero se intentó, pero hubo problemas con la Junta, los papeles, correos. Uno de los principales compositores para tecla de toda Europa. Música de otra época que, mientras haya intérpretes de tamaña categoría, seguirá sonando. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Y llegamos a nuestro cuarto y último personaje, quien, como ya hemos anticipado antes, se trata de un reciente presidente del gobierno nacido en Valladolid. ¿En Valladolid? Bueno, Sí. ahí me acabo de perder completamente. Sí. Bueno, tienes razón. Nace en Valladolid, digamos,
Circunstancialmente, pero toda su familia y el comienzo de su carrera pertenecen a León. Ah, eso es otra cosa, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero, en eso no hay duda, ¿no? No, no la hay. Más allá del color de la papeleta de cada uno, el día de las elecciones, es indudable que Zapatero fue un presidente muy relevante, que tomó decisiones cruciales durante sus años de estancia en la Moncloa, como la retirada de las tropas españolas en Irak, por ejemplo, y abogó en sus 2 legislaturas por los derechos civiles y de la mujer, como demuestran sus leyes a favor del matrimonio homosexual, por la recuperación de la memoria histórica o contra la violencia de género. Repasamos su vida y juzguen ustedes. Dejo con José Luis Rodríguez Zapatero. De él dicen algunos que es una joven promesa. Lo de joven está bien a la vista, pero es ya una feliz realidad. Gracias. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. Esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. La verdad en democracia siempre se abre camino, siempre. Es el primer leonés en la historia de este país, de España, que un leonés es presidente del Gobierno. Yo nací en Valladolid, nací cerca de la Plaza de España en Valladolid, pero... Él lo dice así de una manera simpática y anecdótica, que eso fue un accidente. Mi madre era de Valladolid y su padre, es decir, mi abuelo, era médico pediatra. Y se fue a dar a luz a Valladolid porque estaba él allí. Pero mis padres vivían en León y, lógicamente, fui a León y allí he vivido toda mi vida. Lo que no quiere decir que no tenga unas raíces vallisoletanas fuertes. Es conocido que mi abuelo, que era un capitán del ejército, un militar republicano, fue fusilado en agosto del 36 en León. Su padre se esforzaba mucho por enseñarles a los 2 hermanos los fundamentos de la convivencia, del diálogo, el debate, la discusión. Pues en ese contexto la figura del abuelo, que murió en defensa de la democracia y de la ley establecida, pues adquirió una relevancia mayor. Pero yo creo que su padre o su madre o sus abuelas o su mujer tienen tanta importancia más para él en su vida. Un joven Zapatero se interesa muy pronto por la política. A los 16 años y ya con el gusanillo dentro acude a un mitin del PSOE en Gijón. Felipe González hará el resto. Fue un mitin muy emotivo, ¿no? con mucha fuerza. Asturias, Felipe. Es verdad que en aquel mitin él sintió la llamada de la política, pero probablemente porque venía sintiéndola, venía preparándose desde mucho antes. Fue la primera vez que tuve contacto con el PSOE. Luego ya lo tuve en León, en un acto de presentación del partido, y enseguida me afilié. Pero, ¿cuándo dices, me voy a dedicar a esto? A partir de entonces su ascenso es fulgurante y como si de un atleta se tratara, bate todos los récords de precocidad en política. A los 26 años es diputado y 2 años más tarde secretario provincial de su partido. En 2000 llega por la puerta de atrás al Congreso del PSOE y sale elegido secretario general. Se lanza con una convicción absoluta y con una convicción absoluta gana el Congreso, si no hubiera sido imposible porque tenía todo, era adversidad a él, ¿no? Frente a un Bono que tenía todo el apoyo de todo el aparato, con muchísima experiencia. En su discurso, pues resulta que decimos, caray, si es que no sabíamos quién era, pero el tipo como habla, ¿no? Y eso convence también a muchos compromisarios, aparte de que después él es un artista de los pactos y de las alianzas, ¿no? En 2004 se impone contra pronóstico en las urnas, en una España convulsionada por los atentados del 11M. Zapatero inicia su primera legislatura con una avalancha de medidas sociales que le permitirán aumentar sus apoyos 4 años después. Sin embargo, la crisis económica se le llevará por delante. Poca perspectiva todavía, ¿no? Y siempre es difícil
que uno haga los titulares de uno mismo. Sin duda, el fin de ETA en su mandato, que yo creo que es un éxito de todos los españoles, a que él contribuyó poderosamente, pero a que también concurrieron todos los demás presidentes que hubo antes. Fue el día de más intensidad psicológica en mi etapa como presidente del gobierno. Pero la historia ha de ser justa con los españoles y con la democracia es con quien ha de ser justa en el final de la violencia de ETA. Y para mí los avances en el terreno de la igualdad, de los derechos de las personas, de los más desfavorecidos. A cada insulto que recibamos, nosotros una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una sonrisa. Ya queda menos, Rosa. Estamos ya cada vez más cerca de terminar nuestro reconocimiento a los personajes históricos de Castilla y León. Ramón, no tengas prisa. Falta mucho que decir y personajes muy importantes aún por descubrir o conocer mejor. Y sobre todo, falta que la gente se anime aún más a opinar, a votar, a entrar en nuestra página web y a participar en los sorteos de los premios. Es verdad, en ese caso repasaré los candidatos del programa de hoy, para que la gente no tenga dudas. Han sido los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado, el historiador Claudio Sánchez Albornoz, el músico Antonio de Cabezón y el político José Luis Rodríguez Zapatero. Pues ya lo saben, anímense a elegir con nosotros al candidato y al castellano leonés de la historia. Hasta el próximo programa. Hasta luego.